que mi escolarización no debía ser siempre en mi entorno socioeconómico-cultural. Y entonces, en un momento determinado, me escolarizaron. Yo tenía, imagínense, un niño de 11 años. Yo discutía con mi abuelo sobre Platón y Aristóteles, yo siempre he sido de Aristóteles. Sabía leer bien, bastante bien, redactaba correctamente, aún no escribía, era muy bueno en lenguaje matemático. Y a partir de ahí mis padres decidieron, como les decía, el entorno sociocultural más difícil que existiera. Les he de decir que esos colegios ya no existen. A pesar de lo que podamos pensar, algo tan duro no puede existir. Bueno, pues en ese colegio yo me integré muy bien, había un equipo de fútbol, yo con mi otro colegio les habíamos ganado ya al fútbol a ese equipo, era muy importante en nuestra ciudad la liga de fútbol, y en ese colegio había una norma: si el estudiante cada 15 días no superaba una serie de exámenes, no podía jugar al fútbol, no podía jugar en el equipo. Así que yo no tuve más remedio, porque iba a jugar contra mis primos y les pensaba ganar la liga, de ponerme a analizar por qué mis compañeros no eran capaces de aprender. Entonces recuerdo, y lo cuento muchas veces, y esta persona seguimos teniendo mucha relación, una persona que el examen iba a ser del algoritmo de la multiplicación. Claro, el problema que él tenía para hacer los 3 algoritmos de la multiplicación que le iban a sacar a la pizarra a hacer, era que cuando yo me sentaba con él, yo veía que su almacén de hechos aritméticos, diríamos ahora técnicamente, aunque no se sabía las tablas, no era bueno. Entonces, claro, luego me di cuenta de que las multiplicaciones que le iban a poner eran demasiado complejas para él, es decir, eran un poco largas. Entonces yo le desglosé el algoritmo, los pasos que tenía el algoritmo, y empezamos a trabajar con algoritmos más cortos. Y como no se sabían las tablas, le decía, eso lo dejamos para luego, vamos a trabajar. Ahí me di cuenta que su memoria de trabajo era muy pequeña, porque no la había usado nunca, supongo. Y entonces empezamos a trabajar con algoritmos muy pequeños y dejando aparte el almacén de hechos aritméticos, prohibiéndole contar con los dedos. Y a partir de ahí, bueno, pues trabajé las matemáticas, trabajé la lectoescritura. Para trabajar la lectoescritura, lo primero que tuve que enseñar a mis compañeros es que se mordieran la lengua, porque todos subvocalizaban, etcétera, etcétera. Y fue maravilloso, enriquecedor para mí, se lo agradezco mucho a mis padres, que estén en el cielo. Y bueno, yo el otro día a Gonzalo, que vino a visitarme a Elche, le enseñaba dónde estaban los carros, donde los gitanos paraban, y donde yo había días que no iba a comer a mi casa porque comía con ellos. A partir de ahí, pues decidí que, bueno, en mi casa todo el mundo pensaba que estudiaría o medicina o económicas, y no estudié ingeniería. Soy de la primera generación de informática de España, es decir, los primeros informáticos que tuvieron en España, pues yo soy uno de ellos. Lo que pasa es que mi interés por la informática, como veremos ahora, venía de la inteligencia artificial, no de la informática. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver, y vamos a no comentar el título siquiera, luego supongo que habrán comentarios sobre el título, y yo les propongo, con todo el talento que hay aquí, que es impresionante, cómo se puede reunir tanto talento en una sala, que empecemos por, vamos a intentar ver qué es la educación. Porque yo realmente, cuando nosotros empezamos con esta aventura, no encontramos ningún modelo. No sabíamos qué era la educación, ni sabíamos muy bien para qué. Entonces les voy a proponer, dividiendo cómo se hace ahora las cosas, por qué de la educación, cómo conseguir ese porqué que definiremos entre todos, y qué hacer para conseguirlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es una visita por las ideas nuevas que hay en la escuela. Les quiero advertir que es una visita dura, y lo que les quería decir es que, igual que en la política y en muchas áreas, a veces el diagnóstico está bien y las soluciones están mal. Entonces, si vemos afirmaciones como esta, Claudio Naranjo tiene una influencia descomunal en Cataluña, es como un dios. Hace poco me tuvieron 3 horas y media debatiendo con discípulos suyos. Les recomiendo, él habla en castellano porque es chileno, la Radio Nacional de Cataluña fue a su casa a hacer una entrevista larguísima y afirma cosas que yo creo que son extremadamente peligrosas. Cuenta, por ejemplo, la historia de una amiga suya que tenía un cáncer de útero y su perra se acostaba constantemente encima de ella, y pasado un tiempo, pues la perra tenía cáncer de útero y esta señora se había curado. Eso es textual
Todo lo que voy a decir lo puedo documentar, ¿eh? Les puedo mandar los enlaces, los audios, etc. Es difícil escuchar eso. También quiero contar, hace unos años en Inglaterra había un método, esto se ha estudiado mucho también, había un método que llamaban el entrenamiento del cerebro, en Inglaterra, y además había unos puntos que había que pulsar y en función de eso se iba activando el cerebro. Para mí es una réplica de ese método, esto, que lo habrán visto ustedes por aquí, en el que se trabaja el equilibrio, hay que beber mucha agua para que el cerebro esté hidratado y algunas barbaridades de ese tipo, pero como ven ustedes, esto lo habrán conocido aquí en la Comunidad de Madrid, ha estado muy extendido en la Comunidad de Madrid con mucho prestigio. Y luego, no hay colegio al que yo vaya y no tenga un disgusto, porque cuando les cuento que lo de las inteligencias múltiples no es cierto, no tiene ningún aval científico, más bien se ha demostrado todo lo contrario, y que no existe la inteligencia musical, sino que la inteligencia musical viene de la espacial y la matemática, y que no existe la espacial y la matemática, en inteligencia solo hay una. Y todo esto, pues, la gente se enfada conmigo, pero, como les decía, lo puedo comentar. Hay ya un corpus científico suficiente para saber que esto es un invento de un señor y que ha vendido miles de libros, etc. Bien, aquí hay un profesor que se llama Carlos González, durante años ha sido profesor de física, y este señor se mete con el método científico, con la teoría de la relatividad y con la teoría de la evolución. Este señor ha escrito un libro y tiene mucho predicamento, hay muchos institutos que siguen lo que este señor dice. A mí me parece que nos lo deberíamos plantear y hacer mirar todos, porque si de verdad el método científico está en cuestión y la teoría de la evolución está mal y todo eso, pero ya les digo que yo creo que son síntomas de algo. Bueno, enseñar a leer a un niño no se puede. Y esto ha causado mucho daño a muchas personas, porque la teoría es que si tú lo has hecho bien, tu niño es un genio. Este señor ha influido mucho en los colegios, en la educación infantil ha influido muchísimo. Y dejaba muy claro en el cole que si la mamá no había estimulado bien, no se iba a producir. Entonces, yo creo que esto es evidente, que hay cientos de estudios que demuestran que eso no es cierto. Y luego tenemos a los grandes gurús americanos. A mí hay personas que me quieren mucho cuando decidí no vamos a salir al mundo, que me recomendó que no. Que saliera, que me montara una de estas. Anthony Robbins, Ken Robinson, tú tienes madera y lo puedes hacer, me decían. Yo, cosas como esta, yo no sé a qué colegio habrá ido este señor, habrá tenido problemas, pero yo estas afirmaciones las veo un poco fuertes. Entonces les propongo que aquí hay un síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Quizás la escuela, la educación, cuando hablo de educación no hablo solo de la escuela, quizás ha llegado el momento que ha dejado abandonado algunas cosas y esto es el síntoma de que estas cosas tienen que integrarse. Como me dijo una persona en Cataluña hace poquito, el problema es que en la escuela solo estaba la cabeza y nosotros queremos que esté también el corazón y el cuerpo. Bueno, yo veo una explicación un poco difícil, pero podría resumir todo esto. Esa angustia, esa necesidad de que haya ese desarrollo hace que todas estas cosas nazcan. Yo recomendaría que todos estos libros fueran a las estanterías de literatura fantástica. En la literatura fantástica estaría muy bien y yo me voy a atrever a llamarles mitos, porque no tienen validación alguna. No digo que los mitos no tengan valor, pero en este caso yo creo que en educación, por lo menos en un nivel serio, no deberíamos trabajar con mitos. Bien, entonces, ¿qué les propongo yo que empecemos a analizar entre todos? ¿Cómo pasamos de una educación basada en opiniones y creencias a una educación basada en evidencia científica? Claro, cuando hablo de evidencia científica no hablo del estudio que ha hecho la universidad de no sé qué, la universidad de no sé cuánto y 3 universidades más, porque supongo que aquí hay personas del sector académico y una de las razones por que nosotros no publiquemos ni estemos en universidades es porque sabemos cómo funciona. Hay que publicar, cuando publicas, si no publicas lo subes, hay que llamar la atención con lo que publicas, etc. La propia dinámica de la publicación genera una dificultad en la reflexión. Nadie puede tardar 5 años en escribir un artículo, porque lo echarían de la universidad, pues se tiene que escribir algo.
Entonces, ¿qué les propongo yo? Que una vez hemos realizado esto, pensemos, todo esto que les he dicho, cuál sería el objetivo que tendría la educación. Hemos dicho que vamos a buscar un porqué de la educación, ¿no? Yo les propongo esta idea y luego pediré que los que no estén de acuerdo me digan cuál sería esta idea. Yo les propongo que la educación tiene que tener como resultado la mejor expresión epigenética. Saben que la epigenética es la mezcla del entorno y las acciones sobre ese entorno que pueda tener una persona. Y además les propongo algo que en el siglo XXI empieza a ser un poco sangrante, y es que no sea relacionada con el entorno socioeconómico y cultural. Porque hay un problema muy serio en la educación, que el efecto escuela es muy bajo, es muy pequeño. El efecto de ir o no ir a la escuela es pequeñísimo. Hay un catedrático amigo mío jubilado que me dijo cuando se jubilara, lo diría al público y ahora no lo dice. Dice que sería mejor abrir ludotecas que colegios. Yo creo que está exagerando, solo lo dice después del coñac, pero ¿les parece un buen objetivo? La mejor expresión epigenética, lo mejor que podamos conseguir de cada persona y que no dependa del entorno. Porque el otro día leía un estudio de estos que hay que decía los millones de palabras que en un entorno empobrecido no escucha una persona. Eso ya lo comprobé yo cuando era niño. Es evidente que si tu entorno es malo, pues social y culturalmente, pues tienes una peor oportunidad de expresión epigenética. Y que el trabajo es distinto. De una persona de una manera, de una persona de otra. Hay que hacer un trabajo distinto. Digo social y económico, porque muchas veces hay un entorno económico muy potente que da unos resultados muy negativos en ciertas áreas. Entonces, si les parece que este objetivo sería bueno, conseguir el mejor resultado, sigo. Si no, debatimos sobre este punto. Sigo. Bien, ¿dónde buscamos? ¿Dónde buscamos? 1988. Esto forma parte de un gran movimiento que hubo en Francia de estructurar todo lo que la ciencia sabía, las 5 ciencias relacionadas con el conocimiento humano, y esto es el principio. No me voy a extender, cuando quieran ampliamos. Hay 3 círculos de representación del conocimiento. Está el círculo cognitivo, que es el primero que analizaron las ciencias cognitivas, luego el círculo emergente, y luego hay el tercero, que es el que ahora estamos en las fronteras del conocimiento, el círculo energético. Si nosotros cogemos todos estos autores, los estudiamos, los organizamos, los relacionamos unos con otros, los estructuramos y valoramos del 88 hasta hoy, sacamos un conocimiento eficiente para empezar a trabajar. Eso es lo que nosotros hicimos. Y seguimos haciendo. Desde hace 23 años hay 2 personas cuyo único trabajo es, primero fue estructurar todo esto en una herramienta tecnológica que creamos y luego ir validando, ir acumulando todo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque lo primero que queríamos, ¿cómo íbamos a hacer esto? Lo primero era crear un marco común de referencia. Si no tenemos un marco de referencia, no podemos hacer nada. Cualquier disciplina, la medicina, la ingeniería, la química, tiene un marco de referencia. Sin un marco de referencia, todos son opiniones y son creencias. Entonces, lo primero que hay que tener es un marco de referencia. Entonces, les he traído ejemplos muy sencillos de un marco de referencia. Aprendizajes instrumentales, por ejemplo. En esos aprendizajes instrumentales se definen claramente unos hitos y unos momentos en el neurodesarrollo. Esos hitos y esos momentos en esos aprendizajes instrumentales están constituidos por funciones cognitivas específicas, procesos cognitivos específicos, y funciones cognitivas generales asociadas. Voy a desarrollar un poquito eso. Bien, si hablamos, por ejemplo, de lectoescritura, hay cientos o quizás miles de estudios sobre conciencia fonológica y su importancia y su relación con el neurodesarrollo. La conciencia fonológica es la capacidad de dividir una unidad en unidades más pequeñas y poder operar con ellas. La conciencia fonológica está muy relacionada o no puede funcionar correctamente sin una buena memoria de trabajo. Entonces, conciencia fonológica, memoria de trabajo. Ambos establecen un hilo común. Una pregunta que saldrá luego.
¿Se pueden entrenar los procesos de percepción, atención, memoria de forma separada a un proceso específico? La respuesta es no. Por eso todos los productos que existen de entrenamiento de los procesos de atención, memoria y eso no tienen ningún sentido. Porque el cerebro no funciona así. Conciencia fonológica, atención. Procesos fonológicos, atención, memoria, etc. Es decir, correlacionan uno con otro y crean una red eficiente. No se pueden entrenar por separados. Alguien puede ser muy bueno jugando al ajedrez, tener muy buena memoria para jugar al ajedrez y muy mala para las matemáticas. La memoria no es un chip que nos conectamos. Entonces, si revisamos un poquito, hemos dicho que vamos a crear un marco común de referencia. Ese marco común de referencia lo vamos a sacar de esas 5 ciencias, de las que el servidor tecnológico es la inteligencia artificial, no la informática, ni la ciencia de datos, que no es más que estadística extendida, sino la inteligencia artificial, que trata de hacer computables modelos de conocimiento. Hemos tenido unos hitos y unos momentos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Cuidar esos momentos. Y tendremos que asegurarnos que una persona de cierta edad que tenga 3 años tenga buena conciencia fonológica, porque si no tiene buena conciencia fonológica estamos reduciendo su potencial. Entonces hay que buscar la forma de analizar cómo funciona su conciencia fonológica y de estimularla y de hacerla funcionar. Todo lo demás es lo que hemos visto en las primeras diapositivas. No hay nada más. Es decir, lo demás son opiniones, creencias, ideas felices. Pero si alguien tiene mala conciencia fonológica a los 7 años, tiene problemas serios. A mí se me suele contestar, no, que a ver, que eso lo hacen solos. Bueno, pues bien, yo propongo que no lo hagan solos. Es decir, que por lo menos tengan alguna información sobre esto. Bien, sigo. Bien, hemos visto los procesos instrumentales. En la cabeza de todos aquí estará, bueno, lo que ahora se dice, la creatividad, los proyectos, todo eso. ¿Vale? Eso también, eso viene después. O viene a la vez o viene antes. Yo diría que viene primero una cosa y luego otra. Pueden venir a las dos, pueden venir desordenadas, etc. Eso ya lo veríamos cuando tengamos un barco. Pero a mí me hace mucha gracia cuando se habla de creatividad. Porque yo cuando pido que me la definan, nadie me la define. Me dicen vaguedades, me dicen cosas. Bien, afortunadamente la ciencia tiene ya unos modelos de procesos de pensamiento superior. Y lo que habría que hacer con esos estudiantes es conseguir que alcancen esos modelos. Esto es de Jesús Beltrán Lera, que colaboró con nosotros un poquito durante una época. Y aquí vemos ya un modelado de cómo son esos procesos, un análisis de cómo se producen esos procesos. Entonces, básicamente, habría que adquirir 4 procesos superiores, que todos ustedes que están aquí sin duda han adquirido de una forma u otra, y una es transformar información en conocimiento. Todos sabemos que proporcionar información no es formación. Luego, ser capaz de gestionar proyectos. Para eso tendríamos que hacer un modelado adecuado. Luego, resolver problemas con nuevas soluciones, eso es la innovación. Y descubrir nuevas soluciones, que es la creatividad. Para eso tendríamos que modelar a ese estudiante. Él trabajaría con unos modelos y él iría poco a poco hasta que fuera capaz de aplicarlos, incluso corregirlos y adaptarlos a fórmulas distintas. Pero no podemos a alguien decir que va a ser creativo porque se pone a copiar un cuadro, a pintar una cosa, o por ejemplo, no podemos decir que gestiona bien proyectos porque hemos convertido el cole en un mercadillo y los niños compran y venden en educación infantil, etc. Eso no tiene nada que ver. Lo que buscaríamos es que modelar estos procesos en el estudiante. Primero de forma explícita, que él entendiera que primero voy a comprender, luego voy a planificar, luego voy a analizar y que entendiera cada uno de esos procesos como es. Entonces ya hemos dado otro paso. Tenemos las funciones cognitivas, procesos de pensamiento. Todo igual de importante. Y una vez tenemos esto, ahora se ha puesto de moda llamar inteligencia emocional a la regulación emocional, descrita durante siglos
Y, claro, con esto ya completamos los 3 elementos del ser humano: emoción, cognición, comportamiento. Y eso siempre se ha llamado función ejecutiva. Pero claro, si le llamamos función ejecutiva, nadie va a comprar el libro, ni vamos a convencer a ningún profesor. En cambio, le llamamos inteligencia del no sé qué o pensamiento del no sé cuánto, y entonces pues ya funciona, ya estamos todos contentos y los papás muy contentos. Entonces, claro, el fin último que tendríamos los estudiantes sería conseguir este objetivo: una gran función ejecutiva, un área cognitiva suficientemente buena, una regulación emocional muy buena y, como consecuencia de eso, sería una persona libre para tener un buen comportamiento. La regulación emocional está estudiadísima, lo que pasa es que no sé por qué. Nunca se habla de estas cosas. ¿Qué elementos deberíamos ver y trabajar y desarrollar en una persona? Pues el compromiso, la persistencia, la resiliencia, la superación del estrés. Si creamos un colegio en el que nunca hay estrés, nadie aprenderá a superar el estrés. Bueno, alguien me puede decir, no, es que habrá un mundo sin estrés. Bueno, pues, cuando lo haya, pues jugamos a eso, pero de momento no es verdad. Aún conducimos y para conducir hay mucho estrés. Y luego, hay un segundo nivel, esto sería intrapersonal, si luego profundizamos lo veríamos, y luego está la empatía y teoría de la mente. Es decir, hay que conseguir, evidentemente, personas empáticas, y de la teoría de la mente podemos hablar después, pero un constructo suficiente que entiendas los niveles de realidad y seas capaz de aplicarlos. Bueno, pues con esto ya tendríamos un marco común de referencia. ¿Es posible? Sí, es posible tener un marco común de referencias. A partir del marco común de referencias ya podemos analizar lo que sucede y lo que no. Si alguien viene y me dice que yo tengo una torcedura de tobillo y me la va a curar con unas hierbas y cantándome una canción, pues un médico, posiblemente si lo haga, pueda ir a la cárcel. A partir de aquí, quizás los docentes podrían tomar decisiones como las toma un médico. Un médico toma decisiones, pero el código deontológico le dice que las tiene que tomar en función de la bioquímica, la química, etc. Él es libre de tomar esas decisiones, pero las tiene que argumentar desde una evidencia científica. A partir de aquí ya se podrían tomar decisiones. Bien. Pero ¿cómo hacemos esto real? Una vez tengamos ese marco de referencia, ¿cuál es el siguiente paso? Y les estoy contando ya la historia de nuestra compañía. Cuando nosotros decidimos en 2015 que ya teníamos un conocimiento suficientemente eficiente y validado, pues entonces nos pusimos a mirar el entorno legislativo. Bien, una competencia no es más que un conocimiento en acción, que queremos actuar sobre un entorno. El problema de la competencia es que se queda entre el proceso o la función cognitiva y el proceso de pensamiento, se queda en medio. Entonces, al quedarse en medio, es una cosa muy rara. No sé, revisamos funciones cognitivas, percepción, atención, memoria, procesos cognitivos, conciencia fonológica, cálculo reflexivo, cálculo algorítmico y luego ya procesos de pensamiento. Entonces, la competencia se queda ahí en medio. Entonces, hay que tenerla en cuenta, no pasa nada, tenemos un entorno que es así, pues tendremos que ver ese constructo que hay ahí legal, cómo nos acercamos a él. Además, hay que tener en cuenta una cosa: esta persona que hemos creado un gran neurodesarrollo tiene que vivir en una sociedad. Suponemos que estas competencias vienen porque esa sociedad es suficientemente inteligente como para prever que esto va a dar un buen resultado. Porque yo supongo que si viviéramos, este estudiante tuviera que vivir con los fenicios, pues tendría que aprender a llevar un barco, un poquito de contabilidad, etc. Entonces, el siguiente paso que tenemos que conseguir es adaptarnos al entorno legislativo. No nos sirve alejarnos. Y también tenemos que adaptarnos al entorno económico. El problema del entorno económico es que está muy bien que opine, pero sus opiniones las suelen cargar a una consultora. Y yo me preocupé de enterarme cómo hacen las consultoras estos informes tan interesantes. Las consultoras básicamente lo que hacen es van a las 10 empresas de más éxito en un sector y analizan qué habilidades hay en esa compañía. Eso es estupendo. Pero se ve que han olvidado el método científico, que correlación no es causalidad. Es decir,
Esas habilidades tienen esas personas, vale. Pero con ese mismo razonamiento yo podría decir que las cigüeñas traen a los niños, o que, no sé si conocen una página web que se llama Correlaciones Espurias, en las que se demuestra fehacientemente que cada vez que Nicolas Cage estrena más de 3 películas en un año, los ahogamientos en piscina en Estados Unidos aumentan mucho. Y tiene sentido. O, por ejemplo, se sabe que las cigüeñas traen a los niños. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando empezó la época industrial, en las ciudades las chimeneas tenían calor y en los pueblos tenían menos calor. Entonces empezaron a ir muchas cigüeñas. ¿Y dónde nacían más niños? ¿En los pueblos o en las ciudades? Pues nacían en las ciudades. Entonces todo el mundo llegó a esa conclusión. Entonces, el problema de estos informes es que nos dicen que esto ya no es necesario. Si estudian seriamente el informe, verá que todo esto son prerequisitos de esto. Entonces, si en la educación les hacemos caso y nos venimos aquí, esa generación de estudiantes no va a tener estas competencias, seguro. Además, suelen estudiar a personas que estudiaron en otro sistema educativo. Y entonces nos cuentan cómo tiene que ser esto. Tiene un valor. Es decir, aquí voy a contratar yo con estas personas. Me parece muy bien. Pero tenemos que tener un cuidado extremo, unos riesgos en que nos pidan esta cosa. Bien. Bueno, supongo que habrá todos, lo primero, habrá luditas y distópicos en la sala. Es decir, todos tendemos a ser luditas con las tecnologías que no existían cuando nacimos, y todos tendemos a la distopía, sobre todo porque el cine nos ha orientado a eso. La inteligencia artificial nos va a destruir a todos, nos va a matar, va a crearse un ser tremendo. No es tan fácil como apagar, pero bueno, no se podrá apagar porque se meterá, no sé, en estas mesas o donde se meterá esa inteligencia artificial y nos atacará. Ahí tenemos un gran problema en la educación, es decir, que hay que tomarse muy en serio esto. La realidad es digital. Puede no gustarnos. Podemos esconder la cabeza debajo de esta tarima. Podemos cerrar nuestro colegio y decir que los estudiantes no deben rozar un dispositivo electrónico bajo ningún concepto. Podemos hacer lo que queramos, pero no hay nada peor que hacer eso. Hace poco estuve en Valencia en un congreso en el que decidí no intervenir porque había una mesa redonda de profesores de formación profesional y estaban hablando de si dejar el móvil o no. Y la conclusión es que no había que dejar el móvil. ¿Por qué? Porque ellos en su colegio, en sus institutos, habían hecho un análisis y los estudiantes pasaban jugando a videojuegos de 2 a 6 horas todos los días. Entonces, si se traían el móvil a clase, pues evidentemente a ellos les iba a estropear su charla, su clase. En ningún momento pensaron que era responsabilidad suya el uso reflexivo, positivo y ético de la tecnología. ¿O de quién es responsabilidad? Yo no sé ya de quién es responsabilidad, pero de alguien será. Cuando voy a un restaurante y me veo a un niño con un tablet, sus papás comiendo y el niño pasa todo el tiempo mirando el tablet, de alguien tiene que ser la responsabilidad. Evidentemente, tendríamos que planteárnoslo. Entonces, el miedo a la tecnología también está creando esto. Que no se está trabajando en un uso reflexivo, positivo y ético de la tecnología. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Y luego, siguiente cuestión. Como dice un amigo mío que trabaja en la universidad. Toda competencia que no sea en el mundo digital no es competencia ni es nada. Imagínense ustedes un astrónomo con un telescopio mirando y haciendo fotos con una cámara. ¿Eso es un astrónomo, un señor que hace fotos para su blog o qué es eso? No hay ninguna competencia, ninguna, pero es que ustedes piensan en cualquier competencia que no tenga que ser también digital. Entonces, el que nuestro colegio no tiene competencia en digital y no tiene esto, estas dos cosas deberían ser fundamentales. Claro, tendrían que estar en la legislación, pero a ver quién se atreve a meterse en el lío de decir sí, hay que llevar los móviles al cole. ¿Por qué? Porque piensen en ustedes. Algunos de ustedes les he visto con su móvil mientras yo empezaba la charla. ¿Por qué?
Porque ustedes tienen ya una memoria distinta a la que se tenía anteriormente. Ustedes tienen una memoria interna y una memoria externa. Y operan así, con su memoria interna y su memoria externa. Cuanto más tiempo se tarde en entrenar eso, peor uso de eso se hace. Entonces, eso hay que hacerlo desde el principio, desde educación infantil. A mí me han demandado, y he demandado yo porque decían que, por lo que yo había dicho, había niños que iban a quedar ciegos por usar los ordenadores a los 3 años. Y yo, pues, interpuse una demanda. Pues me demandaron a mí, por supuesto, los 4 sindicatos que apoyaban a esos profesores retiraron la demanda muy rápidamente. Entonces, les estaba diciendo que cuidado con la pulsión que todos tenemos a ser luditas y a ser distópicos. Hay que tener mucho cuidado. Bien, ahora, una vez hemos destapado el tarro de la tecnología, vamos a hablar de tecnología y educación. Bien, tenemos aquí un representante de Google y uno de Microsoft, 2 amigos que se han metido en un lío. Luego esto lo editaremos, ¿no? Porque esta parte de los sindicatos yo se la debemos quitar. Bien, entonces, vamos a ver. Señores de Google y Microsoft, ahora les voy a hacer una pregunta. Y ahora a ustedes que están en el mundo de la escuela, les voy a hacer otra. ¿Qué problema de la educación solucionan los drones en la escuela? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el problema de la educación que solucionan los drones en la escuela? ¿Qué problema de la educación solucionan los robots en la escuela? Díganme un problema de la educación que vayan a solucionar los robots en la escuela. Y ahora, un nuevo concepto: pensamiento computacional. Hace unos años, un amigo que es director de un colegio se empeñó que sus estudiantes iban a mejorar en todo porque él personalmente, es muy aficionado al ajedrez, iba a hacer que ese colegio fueran buenísimos los niños en ajedrez. Iban a mejorar en memoria, en atención, en todo iban a mejorar. En estrategia, en todo. Yo le pedí permiso, ¿podemos tomar datos? 10 años después vimos que eso no era verdad. Pensamiento computacional, yo no sé qué quiere decir, porque es la lógica matemática. Es decir, si queremos estudiantes con capacidades para la tecnología y para todo esto, tenemos que trabajar las matemáticas. Pero las matemáticas no el cálculo algorítmico. Tendremos que trabajar los procesos de pensamiento lógico. Pensamiento computacional. Y ahora les voy a pedir a Google y a Microsoft una cosa. Por favor, no apoyéis esto. No apoyéis esto. Porque dentro de la educación ya tenéis un papel, nos puede gustar más o menos. Pero si empezáis a apoyar estas cosas, estamos distrayendo mucho de la evolución del mundo, de las necesidades, de las posibilidades que tenemos. No apoyéis esto. He quitado una cosa, que es la realidad virtual. Tampoco. ¿Vamos a empezar a gastar dinero en realidad virtual? ¿Qué problema de la educación soluciona la realidad virtual? Yo creo que crea algunos, pero es discutible. Bien, siguiente paso. Aprender con tecnología. Este es un siguiente paso. Bien, voy a ser muy malvado y muy rápido. Gamificación. Como los videojuegos tienen éxito, pues vamos a usar videojuegos para que los estudiantes aprendan engañándoles. ¿Habrá algo menos educativo que una perspectiva lúdica? Siguiente paso. Siguiente paso. Vamos a ver. ¿Pueden decirme qué evidencia científica tiene cualquiera de estos productos? Por lo primero que habría que preguntarles es cuál es su evidencia científica. Si es de matemáticas, habrá que preguntarle qué modelo neuropsicológico o cognitivo han seguido, qué validación han tenido. La validación no es que salga una profesora muy amable en su aula diciéndonos, a mí esto me va muy bien, porque es que parece la teletienda. Ustedes han visto la teletienda, ¿no? Mi sobrina lo usó, yo también, y Pedro también. Cuando hablo de validación hablo de algo más interesante que eso. Entonces,
Y luego, cuando ustedes introducen esto en la escuela, ¿qué epistemología están introduciendo? Bien, este producto, por ejemplo, se basa en preguntas y 4 respuestas alternativas, con música, con ciertas cosas. ¿Qué epistemología, qué teoría del conocimiento estamos trabajando con ese alumno? ¿Un conocimiento declarativo de reconocimiento? ¿Eso es lo que estamos haciendo con él? A lo mejor estamos enseñándole ortografía así. ¿Y qué tratamiento del error? Que cuando él se equivoca, ¿qué hace estos sistemas? ¿Estamos tratando desde un buen neurodesarrollo su evolución y su desarrollo o no? Entonces, habrá que hacer alguna pregunta, ¿no? Evidencia científica que tiene. ¿En qué te has basado? Yo me he basado en el modelo neuropsicológico, la lectoescritura y el lenguaje de Fernando Cuetos, corregido por estas 7 versiones en este tiempo. Y a partir de ahí he creado el producto. ¿Vale? ¿Cómo lo has validado? ¿Qué análisis de aprendizaje hace? No digo evaluación. Procesos cognitivos básicos. Percepción, atención, memoria. Imaginemos que un estudiante tiene una memoria de trabajo pequeña y le ponemos una multiplicación así de gordo. Y le vamos haciendo repetirla una y otra vez. ¿El sistema se da cuenta de que tiene un problema de memoria de trabajo o sigue poniendo lo mismo? O le decimos, no, vamos a arreglar la falta de ortografía. La falta de ortografía, el almacén ortográfico es una zona de la memoria en la que se guarda el reconocimiento de una serie de palabras, ortografía arbitraria y otra es la ortografía arreglada, que es el reconocimiento de unos procesos por una red neuronal que se crea. ¿Analizas eso? ¿O qué estás poniendo? Una palabra a la izquierda bien, a la abajo mal. Pues, cuando apoyéis algo también tendréis que preguntar. Bueno, y entonces una vez hemos creado todo este marco común de referencias, hemos destruido todo lo que hemos destruido, ¿qué hacemos ahora? Pues el siguiente paso es que tenemos que construir unos instrumentos educativos profesionales. Y eso es un camino muy largo y muy complejo, porque construir un instrumento educativo profesional sigue los mismos pasos que en la medicina se tardó en construir la penicilina, un análisis clínico, etc. Son muchos años. Hay que partir de un conocimiento científico y empezar a trabajar. Y luego validarlo, y luego comprobarlo, y volver atrás, volver adelante, hasta que veamos que sea suficientemente eficiente. Entonces, lo primero que yo les afirmo es que eso solo se puede conseguir a través de la inteligencia artificial. Solamente. Y cuando digo inteligencia artificial, no digo ciencia de datos, que es estadística llevada al extremo, o aplicar, por ejemplo, tecnología de redes neuronales en educación. La tecnología de redes neuronales, si alguien no está metido en ello, en realidad es un sistema de ecuaciones así de grande que correlaciona, pero no nos dice la causa. Ya hemos visto que correlación no es causalidad. Entonces, nos puede decir que se mueva para la derecha. Pero ¿por qué se tiene que mover para la derecha? No lo sabemos. Y cuando el sistema falla, es decir, porque estos sistemas tendrán límites, y entonces tendrá que intervenir, haber una intervención humana. Porque cuando un instrumento falla, comunica al humano y dice, yo no puedo solucionar esto y mi diagnóstico es este. Pero, entonces, ¿qué hacemos si no da una buena solución? Porque es una correlación. Entonces, hay que hacer computables modelos de conocimiento. Bien, estoy terminando. Entonces, nuestra propuesta. 1. Evidencia científica. 2. Procesos de validación. 3. Aprendizaje adaptativo en 3 niveles. ¿Qué significa aprendizaje adaptativo? Nivel 1. Cuando yo estaba trabajando con mi amigo, yo analicé qué problema tenía, ¿no? Recuerdan a mi amigo que tenía que hacer unas multiplicaciones. Entonces yo analizaba, por un lado, la función cognitiva específica y los procesos cognitivos asociados. Si yo veía que la memoria de trabajo podía ser el problema, reducía la memoria de trabajo. Reducía la tarea más pequeña. Y la función cognitiva que estaba haciendo era tal. Entonces, el sistema va analizando eso y genera un trabajo específico para ese estudiante, que no es el de otro. Cada estudiante igual necesita un trabajo diferente. Luego, los contenidos
no son los mismos para todos y el sistema tiene que ser capaz de crear esos contenidos. Además tiene que contar con contenidos de tipos distintos, contenidos que sigan la ley estrictamente, contenidos diseñados para necesidades educativas especiales y de apoyo escolar, y contenidos que partan de una evaluación y que generen un plan recursivo en función de cómo se comporta ese estudiante. Y por otro lado, un instrumento educativo profesional tiene que identificar la curva de memoria y la curva de aprendizaje de alguien y trabajar con ello. Porque hay un efecto que es graciosísimo, que es que alguien te diga, eso lo vi pero no me acuerdo. Y eso es porque nunca ha llegado a consolidar en una red neuronal eficiente. Y lo que suele suceder es que el cerebro poda las redes neuronales poco eficientes. Tiene la manía de ir eliminándolas. Entonces alguien puede haber pasado años en la escuela sin que no haya quedado ninguna red y todas hayan ido desapareciendo. Entonces, esos serían los 3 niveles de aprendizaje adaptado. Análisis de aprendizaje. No tiene nada que ver con la evaluación, aunque la evaluación es un subconjunto. El análisis de aprendizaje identifica procesos cognitivos básicos, funciones cognitivas superiores, etcétera, etcétera, cómo van funcionando en ese alumno y nos informa de ellos. Y luego la metacognición. Un estudiante tiene que entender qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Y además tiene que modelarse. Solo él puede construir su conocimiento. Yo suelo poner el ejemplo del modelo cognitivo. Un estudiante tiene que saber que al principio realizará una tarea de forma muy lenta y mal, luego realizará esa tarea lenta y correctamente y eso no servirá. Tiene que pasar a hacerla rápidamente, volver a hacerla mal y luego la realizará de forma rápida y correcta. Hasta que no consiga rápida y correcta, no ha consolidado a largo plazo. Y bueno, no sé si ya pasar a las preguntas, pero como ven, hay una área en la que tenemos que identificar la etapa educativa, el área curricular, el uso que va a ser, si va a ser escolar, clínico, en hogar. Luego tenemos que analizar el neurodesarrollo competencial que vamos a trabajar, los procesos cognitivos, las funciones cognitivas, etc. Luego el tipo de aprendizaje que vamos a hacer, si va a ser intra o interpersonal. Hay aprendizajes que son más eficientes si los hago yo solo y hay aprendizajes que es imprescindible que los hagamos en cooperación, comunicando con los demás, etc. Una vez tenemos esto, empezamos a trabajar. Necesitaremos una tecnología de inteligencia artificial. Si estamos en el área del lenguaje, necesitaremos un banco de datos inteligentes del lenguaje, más una serie de motores de interacción que se correspondan a un modelo cognitivo, más una serie de sistemas expertos que sean capaces de calcular las curvas de memoria de aprendizaje de ese estudiante, comunicarlas a los profesionales de la educación. Luego, unos tipos de contenido, como les decía, curricular, de evaluación más plan, de necesidades educativas especiales, necesidades de apoyo escolar. Y lo que comunicaremos es, dentro del marco de referencia, cómo aplicar esto por parte de los profesionales. Bueno, es posible esto, me voy a saltar esto, luego si ustedes quieren preguntan. En estos 24 años tenemos ejemplos de todo tipo, 10.000 estudiantes, estudios de caso, 8.000 estudiantes, etcétera, en elementos concretos. Siempre medidos con 3 variables: uso, mejora de resultados académicos y satisfacción de los profesionales. Bueno, no me han dicho nadie nada. Muy bien.